Bienvenidos a este acto de presentación de dos libros. Yo solamente les voy a dar la bienvenida. Tendría que haberlo hecho el delegado de la Generalitat, Ferran Mascarell, que nos acompaña, pero al final me lo ha encargado a mí, simplemente una bienvenida simbólica. Como decía el otro día, el Centre Cultural Llibrería Blanquerna, de la Delegación del Gobierno catalán, estamos encantados de seguir colaborando con AMESDE, ya lo saben perfectamente ellos, y todos ustedes, evidentemente, buena parte de ustedes pertenecen a la asociación, son evidentemente, como siempre, bienvenidos, están en su casa. Simplemente darles la bienvenida, buenas tardes a todos, a este acto de presentación de dos libros, Cárceles de mujeres, la prisión femenina en la posguerra y Mujer, franquismo y represión, una deuda histórica. Estos dos libros de investigación que ha coordinado Ángeles Ejido León, que nos acompaña. Y además de ella, pues participan en este diálogo, en esta presentación, Mirta Núñez Díaz Balart, profesora de Historia de la UCM, Juan José Águila, magistrado, Montserrat Armengou, una persona muy querida por los catalanes de Madrid, porque a una distancia seguimos la serie que dirige documental de ciencia. Sí, pero yo primero hablo de mí y de nosotros, pero evidentemente desde Madrid, como muchos madrileños, siguiendo a distancia la serie de documentales Sin ficción, sense ficció, que hace tiempo que diriges y que son paradigma de un documental inteligente, bien hecho y profundo, ¿no? Y finalmente, pues, como he dicho, nos acompaña también la coordinadora de estas dos publicaciones. En fin, espero que, aún con el tema, que lo pasen bien. Seguro que los juicios y análisis que se emitirán sobre este tema tan sensible y tan actual al mismo tiempo, porque siguen habiendo mujeres en la cárcel, ahora mismo políticas catalanes, al lado de políticos catalanes, como dice siempre Ferran, buena gente, nada delincuentes y muy coherentes, y algunos de ellos ahora mismo en huelga de hambre. En fin, les paso la palabra y repito, buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes, en nombre de AMESDE, muchas gracias por estar aquí para conocer, profundizar en dos libros magníficos que ha hecho Ángeles Ejido, gran especialista en tema de mujer represaliada, mujer víctima. Víctima, vamos a aclararlo porque en este terreno cada vez se trabaja más, víctima de un supuesto delito político y un supuesto delito moral. Yo creo que quien se quiera adentrar en el tema tiene en estos dos libros dos instrumentos de primer orden. Evidentemente son libros duros, pero son libros de verdades y hay que conocerlas. Así que, bueno, ánimo para adentrarse en ellos. Gracias, Ángeles, por escribir en profundidad estos temas, y gracias también a Blanquerna y en especial a Victoria, bueno, pues por hacer posible este acto. Y a los compañeros que están aquí presentes. Gracias, y a ustedes de llegar aquí, que tiene su ciencia. Gracias. Aquí, Juan. Todo tuyo. Buenas tardes. Me van a permitir que lea porque ya a ciertas edades y sobre todo que me han rogado que se me ciña estrictamente al tiempo previsto, voy a leer mi intervención con el permiso de ustedes. Quiero empezar con un agradecimiento que no suene a protocolario a AMESDE por su incansable labor en pro de la recuperación de la memoria histórica, a Blanquerna por seguir representando un oasis del país catalán en este centro cultural del Madrid centralista, y a María Ángeles Ejido por haber confiado en mí inicialmente como colaborador del libro Mujer, franquismo y represión, una deuda histórica, y después para presentarlo.
Esta es la segunda presentación de los libros. La primera la hicimos en el Colegio de Abogados de Madrid. Y lo mejor que puede decirse en el inicio de una intervención como esta es que la primera edición se agotase en la última feria del libro, lo de que por sí ya es muy significativo, y que a ello ayudase, pienso, las notas críticas y constructivas que se publicaron en las redes sociales sobre la primera, que tuvo lugar en el Colegio de Abogados de Madrid el 29 de mayo del presente año. Una tercera consideración a resaltar, la satisfacción y orgullo que me produce estar aquí, iba a decir en la mesa, no hay mesa, pero bueno, en esta tarima, en este acto también acompañado de 3 mujeres maravillosas, cualificadas profesionales en sus respectivas materias y que además unen a su valía personal la de ser pioneras y luchadoras por la igualdad de género en este país, que a veces parece olvidar lo que cuesta conquistar derechos y libertades fundamentales y lo fácil que resulta perderlo. No necesito concretar en qué situaciones estamos viviendo para que esto sea, desgraciadamente, una realidad. Otra consideración. A consecuencia del trabajo de investigación llevado a cabo en el capítulo Las abogadas defensoras ante el TOP, afloré, y utilizo últimamente esta palabra porque la segunda sesión del diccionario de la Real Academia, aflorar es surgir, aparecer, lo que estaba oculto u olvidado o todavía en gestación. Porque en este caso concreto, respecto a las abogadas, hasta el 27 de abril de 1920 no fue autorizada legalmente que las mujeres licenciadas en Derecho pudiesen ejercer como abogadas. Esto se reconoció en los Estatutos para el Régimen y Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid, publicado en la Gaceta de Madrid, que así se denominaba el antecedente del BOE, el 5 de mayo de 1920, que en su título primero del ejercicio de la profesión, capítulo primero, condiciones para ejercer, y en el artículo primero decía: para ejercer la profesión es necesario estar incorporado al Colegio de Abogados y pagar la contribución correspondiente. Y añadía: las mujeres podrán ser admitidas al ejercicio de la profesión. Esto fue en el reglamento del Colegio de Abogados el 27 de abril de 1920. Lo que quiere decir que dichas fechas, entre abril y mayo del próximo 2020, se cumple el centenario de la habilitación legal para que las mujeres pudiesen ejercer la profesión de abogadas. No les cuento a ustedes el porqué y las razones que hubieron de transcurrir 20 siglos para que se les reconociera ese derecho, para no privarle de la satisfacción de leer y descubrir ese apartado primero del capítulo, Las abogadas defensoras ante el TOP, que lleva el título sugestivo de 20 siglos de historia sin abogadas por culpa de una tal Carpania. No solo les llamo a ustedes para que lean este capítulo, sino la totalidad del libro. Este afloramiento del centenario de la autorización legal para que pudiesen ejercer las mujeres de la abogacía se lo comuniqué verbalmente en una entrevista que le solicité a la que fue anterior decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumper, sugiriéndole la necesidad de poner en marcha una comisión preparatoria de ese importante evento, iniciativa que fue acogida con satisfacción y, aunque me prometió recibiría respuesta por escrito, ya que en ese momento no sabía si se presentaría a las próximas elecciones, esta es la fecha de no haber tenido confirmación de esa promesa. Como bien saben ustedes, dicha decana, no se volvió a presentar. El pasado 16 de noviembre presenté escrito en el registro del Consejo General de la Abogacía, en el que reproducía a la presidenta de ese organismo la misma propuesta que en su día realicé a la decana de Madrid. Hasta el momento tampoco he obtenido respuesta alguna, pero confío y deseo que esta iniciativa, en un país tan dado a las conmemoraciones y aniversario, prospere por su propio peso y significación. En efecto, una simple mirada en el panorama político y cultural del país demuestra cada vez más la evidencia, el peso y proyección que van adquiriendo las mujeres en los diversos ámbitos, no solo en Madrid, sino en el resto del país. En un momento determinado lo han sido, o lo son actualmente, la decana del Colegio de Abogados de Madrid, la presidenta del Consejo General de todos los Colegios de Abogados de España, la alcaldesa de Madrid, la presidenta del Consejo de Estado, en fin, podríamos seguir enumerando. Frente a la invisibilidad histórica de las mujeres como colectivo que duró hasta bien entrado el siglo XX, habrá que celebrar y aventurar que el XXI pueda y deba ser, al menos ese es mi deseo, el siglo de las mujeres y que por ello pueda representar un paso de gigante
en la historia de la civilización y de la humanidad. Para adverar todo lo anterior expuesto, en la primera presentación del Colegio de Abogados, citaba una entrevista realizada en la cadena de Radio SER por la periodista Pepa Bueno, a la presidenta del Banco de Santander, Ana Botín, en la que le preguntaba si se sentía feminista. Y Ana Botín contestó: si me lo hubiesen preguntado hace 10 años, hubiera dicho que no, pero hoy, recalcó la entrevistada, debo confesar abiertamente que sí. Las mujeres necesitamos de la ayuda de los hombres, que son los que tienen el poder, ya que es necesario demostrarles que el conseguir la paridad es un buen negocio, entre comillas, la comilla mía, con rentabilidad asegurada a corto, mediano y largo plazo. Hoy habría que completar esa descripción tan mercantilista y utilitaria del mejor liberalismo económico con la entrevista publicada en la última página del País del pasado domingo 2 de diciembre por la periodista Luz Mellado a Antonio Garrigues Walque, jurista y escritor, cabeza visible de uno de los más importantes bufetes de España y del mundo, quien manifestaba las diversas revoluciones en las que estábamos viviendo y decía que el Me Too solo había hecho nada más que empezar. Continuaba: el empoderamiento de la mujer va a cambiarlo todo. Las mujeres tienen mejor sentido del poder y no tienen el que se merecen. El machismo va a tardar mucho en desaparecer. La mujer es el sexo fuerte, tiene una gran capacidad para adaptarse a los cambios, está mejor dotada para el diálogo y tiene mayor resistencia. Estos dos testimonios de dos ejemplares puros del capitalismo en el que vivimos representan cómo la lucha de las mujeres por la igualdad y el feminismo, como movimiento liberador, son las dos únicas razones que están dispuestos los representantes del gran capital a asumir y permitir, porque son un logro y conquista universal. Y de momento, no afectan ni cuestionan la esencia económica del sistema global y mundial de explotación. Para terminar, y no excederme el tiempo acordado, en la manifestación celebrada el pasado Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el domingo 25 de noviembre, contra la violencia machista aquí en Madrid, en un ambiente festivo con cánticos reivindicativos, en una de las batucadas se cantaba: ni una más ni una menos, siempre libre nos queremos. Que así sea y muchas gracias por su paciencia. Buenas tardes. En primer lugar, mi agradecimiento. Lo primero, un placer estar en Madrid, vaya por delante. Lo segundo, mi agradecimiento a AMESDE, que creo que se llevan la palma de todas mis invitaciones en mi ya larga carrera profesional para hablar en Madrid de estos temas que, como tantos otros, nos unen. Y felicitarnos de la publicación de estos dos libros, porque realmente, y el éxito que están teniendo, es una muy buena noticia. Ante este ambiente para mí festivo y de celebración, no puedo dejar de expresar mi conmoción, mi consternación por hoy hablarles en estos breves momentos, entre otras cosas, en esta breve intervención, de presas políticas, en un momento en que la realidad nos hace decir que tenemos presos políticos en Cataluña y esa misma denominación nos hace olvidar que tenemos también presas políticas en Cataluña. Bien, les querría hablar muy brevemente de el concepto de feminicidio, que es un concepto que nos conmueve cuando lo vemos en el mundo, pero ante la constatación clara que tiene este país de mirar muchas veces hacia otro lado, ignorando pues, informes de organismos internacionales como Naciones Unidas, Consejo de Europa, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, etcétera, 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 esto ha hecho, este mirar hacia otro lado, ha hecho que no hayamos interiorizado que nosotros también hemos tenido un feminicidio, y es el feminicidio que se produjo precisamente durante el franquismo y que todavía hoy no ha sido reparado. El trabajo de historiadores, investigadores y estos dos trabajos coordinados magníficamente por Ángeles Ejido es una muestra de ello, nos pone un poco sobre aviso
de lo que ya en su momento Paul Preston, en su libro El Holocausto Español, empezó a sacar de un modo claro a la luz, y era el hecho de tantas mujeres que habían sido depuradas, torturadas, humilladas, violadas, etcétera, por su condición de mujeres que habían participado de un modo u otro en política. Si la memoria de las víctimas del franquismo todavía hoy apenas se ha reparado, respecto a las mujeres la situación es todavía peor, como en tantos otros ámbitos es todavía peor. En este contexto podemos hablar prácticamente de un olvido dentro del olvido, y un olvido al que han contribuido básicamente tres grandes factores. Por un lado, el silencio impuesto de la dictadura, pero no olvidemos que en ese sentido la dictadura hizo muy bien su trabajo de exterminio físico de personas y de ideologías. Por tanto, ese silencio forma parte de lo que es una dictadura. Quien creo que no lo ha hecho tan bien ha sido la democracia, porque la desmemoria de la democracia ha tenido mucho que ver en esta situación que denuncian estos libros magníficamente ilustrados e investigados. Y por último diría que también nos hemos beneficiado, en el mal sentido de la palabra, de lo que ha sido el prejuicio del mismo entorno de las afectadas. Yo misma he podido ver en algunas de mis investigaciones que en algunos ambientes memorialísticos había incluso un pudor a la hora de abordar situaciones, por ejemplo, de violencia sexual que habían sufrido las abuelas o las madres de personas que son muy activas en los movimientos memorialísticos, pero que había como un pudor para dar esto a la luz o sacarlo a la luz. O, por ejemplo, otra anécdota, Neus Català, cuando en su magnífico libro Montserrat Roig, en su magnífico libro sobre los deportados republicanos en los campos de concentración nazi, acude a uno de los congresos que hacían exiliados en Francia, todavía en dictadura franquista, se encontró a una señora, que era ni más ni menos que Neus Català, que le dijo: ¿tú estás buscando información de mujeres republicanas españolas en los campos de exterminio nazis? Y Montserrat Roig le dijo: sí, pero todo el mundo me dice que no habían. Y ella dijo: ven, ven, yo te voy a hablar. Es decir, que los mismos compañeros maquisards, los mismos compañeros de penurias en los campos, ignoraban el papel y la presencia de la mujer. La violencia específica contra las mujeres la tenemos clarísima, estuvo instigada claramente, por ejemplo, por Queipo de Llano, tuvo múltiples expresiones, desde mujeres asesinadas en las cunetas hasta hace poco. Incluso el concepto en los ambientes memorialísticos de fusilados y gente en las cunetas era cosa de hombres, solo como tantas otras cosas en España. Es ahora que sabemos que también muchas mujeres fueron fusiladas y que están en esas cunetas, por cierto, muchas todavía por abrir. O otra forma de expresión, el robo de sus hijos como una expresión perversa de ataque de género. Unos robos que empezaron por razones políticas, como sabemos, con las presas republicanas a las que se les arrebataban sus hijos, luego fueron arrebatados por razones morales, esas mujeres que en los años 60 y 70 no se consentía una maternidad en solitario, y finalmente pasaron a ser un mero negocio, un mero entramado económico del que se beneficiaron muchísimos agentes implicados en el establishment franquista, que gozaban de impunidad e inmunidad para esos crímenes. El universo represivo de esas mujeres, como explican muy bien estos libros, abarca un colectivo enorme, desde mujeres que tuvieron una gran participación política, una gran huella ideológica, hasta la mujer D, ese perfil de mujer que su gran culpa era haber sido la esposa, la hermana, la madre, la prima, la pariente de una persona que luego era objeto de represión por parte del franquismo. Es lo que se considera derecho de representación. En ese sentido, las proclamas de Queipo de Llano son muy claras y muy específicas cuando alimentó el terror generalizado de que las mujeres serían libradas a mercenarios marroquíes para que las violaran colectivamente, cuando en agosto del 39, al referirse a la captura de mujeres republicanas entre Navalmoral de la Mata y Talavera de la Reina, dice: qué contentos van a ponerse los regulares y qué envidiosa la pasionaria. O cuando en sus proclamas dice: legionarios irregulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y a la vez a sus mujeres,
Esto está totalmente justificado porque estos comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berreen. Este era el contexto. Un capítulo aparte merece la violencia sexual, referida ahora mismo en estas palabras impresionantes, terroríficas de Queipo, ya fuera en esta forma de violaciones o vejaciones o de chantajes sexuales a los que muchas mujeres se enfrentaron para obtener la mejoría de las condiciones de sus hijos o sus esposos hambrientos o maltratados en las cárceles. En el contexto de la ausencia en España de los principios básicos de justicia universal, verdad, justicia y reparación que padecen las víctimas del franquismo, el caso de la violencia contra las mujeres adquiere una magnitud que ahora parece que empezamos a reaccionar. Y este trabajo es una contribución fundamental a este despertar. El hecho que se agotara la primera edición de un libro que no es fácil, ni en lo académico ni en el contenido, demuestra que el tema interesa. Y es un llamamiento, diría yo, a que se deje de tratar a la población, a la sociedad civil, como eternos niños a los cuales todavía les tenemos que prevenir de la memoria, porque si hurgamos en nuestro pasado siempre hay esa prevención de que no sabemos lo que puede pasar. Diría que es un llamamiento indirecto a que se deje de infantilizar a la sociedad. La sociedad está mucho más madura de lo que lo están algunos de sus representantes y especialmente en este momento en que parece que se resquebraja ese llamado régimen del 78. Termino con una buena noticia para poner un poco de color positivo, porque si los que nos dedicamos a estos temas, que ya son muy duros, estamos todo el día, como dicen mis hijos, mamá, es que tratas unos temas que es para cortarse las venas, pues si de vez en cuando no hay alguna noticia positiva, entonces es como que no hubiera diferencia entre no hacer nada y hacer algo, y algo se hace, y mucho. Por ejemplo, hace pocos días se aprobó por unanimidad en el Congreso tramitar una ley del tema bebés robados y con algunos aspectos muy interesantes. El espectro que se va a analizar, en principio, en esa ley que se debería tramitar, es desde el golpe de 1936 hasta entrada a la democracia. Por tanto, es un espectro amplio. Se cumplen de este modo los reiterados llamados de las Naciones Unidas y de la Unión Europea sobre este aspecto de los niños robados y muchos otros. De algún modo, ese reconocimiento de lo que es en sede parlamentaria es un decir, se deja de tratar a estas mujeres como locas que hacen demandas histéricas. Es una actitud que choca con el silencio con el que se han encontrado muchas de las afectadas de jueces, fiscales y políticos. Es un marco en el que se va a abordar la sustracción de menores como un delito continuado en un contexto de crímenes contra la humanidad, es decir, que no deberían prescribir y que por tanto no volveríamos a asistir a espectáculos como fue el juicio al doctor Vela, en el que se reconoce el delito pero se le absuelve. Y otra nota positiva, esta es agridulce, nuestra justicia ha llegado al techo, parece ser, y sabéis que todos los temas de franquismo los hemos tenido que depositar en la justicia, en manos de la justicia argentina. Pues bien, recientemente se admitió a trámite la investigación de crímenes del franquismo contra las mujeres. La jueza María Servini admitió la querella de Women's League Worldwide para que se investiguen 6 casos que cubren un amplio espectro, desde mujeres que murieron asesinadas durante la Guerra Civil, después de la Guerra Civil y hasta casos, digamos, más recientes, como es el de Lidia Falcón, torturada por Billy el Niño, un señor que se continúa paseando impunemente en las sedes policiales de este país, España. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a los que me han precedido en el uso de la palabra. Va a ser difícil superar estas intervenciones. La verdad es que es poco lo que yo puedo añadir, pero no sería justo comenzar esta intervención, que prometo que será breve,
sin agradecer a muchas personas, ¿no? A los amigos de Amesde, a Goyi en particular, a Jaime, a Mirta, por supuesto, compañera y amiga, al espacio que nos acoge, Blanquerna, que siempre está abierto para este tipo de actos, a Juanjo, investigador incansable, a Monse, que ha desempeñado una gran labor pionera de investigación y de divulgación de estos temas, a todos ustedes por estar aquí, porque, en fin, con el Madrid que nos han puesto con líneas rojas, lo que nos faltaba, cada vez es más difícil estar en el centro. Y, por supuesto, a la editorial Sani Torres, Alberto Torres en especial, que siempre ha sido diligente y siempre ha sido eficaz. Y bueno, pues yo les voy a explicar un poco la génesis y el contenido de estos libros, de los que yo soy simplemente la coordinadora, bueno, autora de algún capítulo, pero quiero explicarles un poco, ¿no? Porque en estos 2 volúmenes que presentamos hoy han colaborado nada menos que 35 autores. Los libros colectivos siempre tienen el hándicap de que pueden resultar heterogéneos, ¿no? Pero tengo que insistir en que ambos fueron concebidos como un proyecto común, como un proyecto con una columna vertebral común, en el que simplemente cada capítulo debía estar redactado por el mejor especialista posible. Esa fue nuestra intención. Por tanto, debo agradecer a todos los autores, algunos de ellos presentes en la sala, no solo el rigor y el conocimiento, sino la disciplina, ¿no?, por atenerse a esa estructura común. Y he de disculpar, en fin, a mi compañero Jorge Montes, que hoy no nos ha podido acompañar y que también me ayudó a coordinar el segundo de estos libros. En cuanto a su gestación, como les decía, es necesario explicar que, al margen del rigor académico, que, bueno, como universitarios para nosotros es fundamental, responden a un objetivo mucho más importante y mucho más ambicioso, que era visibilizar, como ha dicho Monse, la presencia de las mujeres, la deuda histórica, ¿no?, como indica el subtítulo del segundo de estos libros, la presencia de las mujeres en la guerra civil, en la República, en la lucha en general, ¿no?, porque sobre la guerra civil, sobre la posguerra en los últimos años, sobre la represión se ha escrito mucho, pero quedaba todavía, si no un hueco completamente sin cubrir, al menos sí por subrayar, desde nuestro punto de vista, que es esta participación de las mujeres en la guerra civil, en la lucha clandestina, en la posguerra, en el franquismo y, sobre todo, el precio, ¿no?, que pagaron por ella. Y esto básicamente fue lo que nos llevó a Jorge y a mí a embarcarnos en estas 2 obras que tienen ese nexo común y que nos han dado la grata sorpresa de haber tenido una excelente acogida, en parte porque, como ha dicho Monse, pues, es una muestra básicamente de que la sociedad está predispuesta a que se hable de estos temas, a que se sepa lo que ocurrió y a que se cuente una historia que yo siempre, este argumento siempre lo utilizo porque me parece fundamental, una historia que no se contó, que no se había podido contar hasta hace muy poco tiempo en este país. Sobre el contenido, el primer volumen está dedicado a las cárceles de mujeres. Este libro ya se ha presentado muchas veces. Nació como un monográfico que acabó siendo doble de una revista universitaria, de la revista de la Universidad de Salamanca. Fue también el resultado de un amplio esfuerzo en el que intentamos reconstruir con las armas propias del oficio, porque la documentación de cárceles no es fácil de encontrar, no se conserva demasiado, pues con documentos de archivo, con padrones, con expedientes carcelarios, con testimonios de mujeres. Uno de los episodios más tristes de nuestra historia reciente, que es la represión sufrida por las mujeres y por sus hijos en el interior de las cárceles franquistas en la guerra y en la posguerra. Éramos, no obstante, totalmente conscientes de que no habría sido posible relatar esta experiencia sin la valiosa colaboración de las propias protagonistas, que entonces todavía algunas vivían. Sus testimonios, recopilados por ellas mismas, en muchos casos, fueron la base, durante muchos años, la verdad es que casi la única, de la que partimos para intentar explicar aquella persecución colectiva que se desencadenó ya durante la propia guerra y que continuó y se incrementó en los años de posguerra. Cuando lo presentamos en el Ateneo de Madrid, en enero de 2012, nos acompañó una de estas mujeres que todavía vivía, Concha Carretero, que falleció poco después. Concha Carretero tenía el honor de haber sido una de las personas que acompañaron a las 13 Rosas en su celda antes, inmediatamente, de su fusilamiento. Concha murió a los 96 años, poco después, el 12 de enero de 2014. La verdad es que ese fue un acto muy, muy emotivo.
que concluyó con la proyección de un extracto del documental Del olvido a la memoria, presas de Franco. Este documental hoy en día es un testimonio importante porque en ese documental las mujeres presas, muchas de ellas emblemáticas, que contaban su experiencia, todavía estaban lúcidas, eran mayores, pero todavía estaban lúcidas para... Luego se han hecho otros documentales posteriores, pero ya se refleja en sus rostros y en sus testimonios pues la presencia, por ejemplo, del Alzheimer o de la enfermedad o simplemente de la vejez. Y cuando acabó de este acto tan emotivo para mí, los ejemplares de la revista que generosamente nos había donado la Universidad de Salamanca y que repartimos entre todas las personas que asistieron al acto, se agotaron inmediatamente. Y ocurrió un poco lo mismo que ha pasado con estos dos libros. Y cuando nos llegaron peticiones después, pues no pudimos atenderlas. Y por eso, entre otras cosas, pensamos en hacer una edición del monográfico, porque las revistas universitarias no vuelven a editarse, en formato libro. Y tuvimos la suerte de que la editorial Sanz y Torres nos ofreciera la posibilidad de hacerlo. Y el resultado pues, es este primer volumen, que hace un recorrido objetivo por las principales prisiones de toda España, por las cárceles de mujeres, una pequeña reconstrucción de lo que no sin razón, Mirta creo que fue la primera que lo dijo, se llamó turismo carcelario, porque fue la peregrinación a la que fueran sometidas estas mujeres por las cárceles de toda España. Pues Málaga, las más conocidas, Málaga, Ventas, el Escorts en Barcelona, Saturrarán, Predicadores, Segovia, etcétera, ¿no? Pero subrayando las connotaciones específicas de cada prisión, los hechos singulares que ocurrieron en cada una de ellas, el perfil de las mujeres recluidas, la tipología de los delitos que se les atribuían, la intrahistoria, en definitiva, de una terrible historia, ¿no? Que adquirió caracteres dramáticos en el caso de estas mujeres presas con sus hijos, ¿no? Encarcelados por el único delito de ser hijos de presas. Aunque en todas las cárceles de Franco se compartieron experiencias similares, yo nunca quiero detenerme, no me parece, en fin, en los aspectos más morbosos. Cada uno tuvo circunstancias particulares, ¿no? Y entonces lo que intentamos en este libro fue hacer un balance que inevitablemente incide en los elementos comunes, pero que pretendía subrayar especialmente los diferenciadores. Por ejemplo, la huelga de hambre en Segovia, el perfil de las presas de Málaga, que en su día Matilde Iroa y Encarnación Barranquero describieron perfectamente en un libro pionero y que además sigue siendo un referente como estudio de una cárcel, la cárcel de Málaga. Los niños encarcelados en Predicadores, por ejemplo, que también Rosa María Aragüés, una alumna ya una doctora de la UNED, investigó muy bien y que también se ha publicado en esta misma editorial, en la cárcel de Predicadores. La prisión militante de Ventas, por ejemplo, ¿no? Y del Escorts, que ha estudiado Fernando Hernández Holgado. En fin, no puedo, evidentemente, detenerme en todos los autores que contribuyeron magníficamente a subrayar las características especiales de cada cárcel y lo que pasó, ¿no? En cada una de ellas. Queríamos, en segundo lugar, dibujar un poco, en la medida de lo posible, la evolución del sistema carcelario franquista, del sistema penitenciario franquista. Y, paralelamente, cómo se va forjando, que eso es muy importante, la conciencia y la cultura carcelaria de las presas. Es decir, cómo fueron capaces de sobrevivir, de construir, en medio de aquellas circunstancias tan adversas, mecanismos de resistencia que, en muchos casos, han llegado hasta la actualidad. El caso más singular, que seguramente Monse conoce, es el de Les Dones del 36, que hasta hace poco yo creo que han seguido o siguen activas incluso todavía, ¿no? Y finalmente queríamos subrayar también las características específicas de la represión de género, porque cuanto más avanzamos en el estudio de la represión de las mujeres, más se afianza la constatación de que, aunque la represión de la mujer fue cuantitativamente menor, evidentemente las mujeres no estuvieron en el frente o lo estuvieron durante poco tiempo y fueron pocas, sin embargo, cualitativamente y sin exagerar, creo que se puede decir que proporcionalmente fue mayor. Y esta constatación incide además en las características específicas de la misma, que permiten afirmar la existencia de una represión diferenciada, algunos de cuyos rasgos ya se han subrayado aquí. Hay que tener en cuenta que el término despectivo de roja, desde la óptica del nuevo Estado, hacía referencia no solamente a una opción política condenada y condenable, sino a una catadura moral
reprobable y punible. Las mujeres republicanas fueron perseguidas doblemente por su condición de rojas y por su condición de mujeres comprometidas que desbordaban el marco del modelo de mujer que el franquismo quiso imponer y que reducía exclusivamente a la mujer a un papel muy respetable de madre y esposa, pero privándola, de paso, sin embargo, de su condición de ciudadana de pleno derecho, que no es menos importante y no es menos respetable. Hubo, evidentemente, castigos específicos para la mujer, el rapado de pelo, el aceite de ricino, la violación, como se ha dicho. Hubo también un modelo específico de reeducación en las cárceles que fueron concebidas como espacios de regeneración moral y de reeducación social. Hubo, además, una característica especialmente dolorosa, que fue la presencia de niños, con todo el chantaje emocional y moral que eso conlleva, que no era un elemento nuevo de las prisiones de mujeres, ni exclusivo tampoco del franquismo. Lo que ocurre es que fue especialmente sangrante en aquellas circunstancias de posguerra, sobre todo en los primeros momentos de la represión, porque a las condiciones infrahumanas de la reclusión se sumaba el sufrimiento añadido de ver a los niños morir dentro de la cárcel, completamente desatendidos, carentes de lo más mínimo para sobrevivir. Hay testimonios espeluznantes y, bueno, en este caso voy a contar uno porque a mí me llamó mucho la atención. Los niños no había nada previsto para ellos, no hay ninguna alimentación especial y solamente la leche de las madres, que estaban totalmente asustadas, totalmente desnutridas ellas también, y los niños morían como chinches. Esa es la pura realidad. Pero es que además, encima de que morían 10 o 12 niños cada día en la prisión de Ventas, por ejemplo, es que además no los enterraban, los depositaban en una sala sobre unas mesas, y en esas mesas se los comían las ratas. Entonces, claro, es que son cosas... Por eso yo digo que no me quiero detener en los elementos morbosos, pero estas cosas pasaron, ¿no? En fin, bueno, de todo esto encontrarán bastante información en el libro sobre cárceles de mujeres. Pero es que además de cárceles de mujeres, que es quizá lo más conocido, como ha dicho Monse, hubo también mujeres en el frente, mujeres en la retaguardia, mujeres condenadas a muerte, mujeres fusiladas, mujeres desaparecidas, que es el eufemismo que se utiliza para las mujeres enterradas en fosas comunes que no dejan de aparecer, mujeres depuradas, maestras, abogadas, periodistas, privadas de su condición de ciudadanas y relegadas jurídicamente por el franquismo y obligadas a depender de sus padres o de sus maridos. En realidad, las mujeres han sido las grandes olvidadas de la lucha contra el franquismo. Siempre se las relegó, incluso por sus propios compañeros de viaje, como también ha dicho Monse. Siempre se las relegó a un lugar secundario. Su responsabilidad y su compromiso político eran, si no ignorados, al menos considerados como subsidiarios. No se tuvo en cuenta su militancia expresa, su lucha valiente y arriesgada en la retaguardia, imprescindible para sostener la vanguardia masculina, y tampoco el alto precio que pagaron por ello. Y a estos aspectos ya dedicamos en 2014 un congreso en la UNED, al que vino Monse también, a estos aspectos más extensos, ¿no?, de toda la represión sufrida por las mujeres, queríamos dedicarle también un poco de atención y por eso nos lanzamos al segundo libro, al segundo volumen, que recoge todo este espectro variado de la represión de las mujeres, que va mucho más allá de las cárceles. El libro lo estructuramos en 4 partes. En la primera pretendimos esbozar el contexto general en el que se inscribe ese castigo particular a las mujeres, por el mero hecho de serlo, ¿no?, llamando la atención pues, sobre las particularidades del sistema penitenciario franquista reservado para las mujeres, sobre los eufemismos que escondían especialmente para ellas las políticas de redención y conmutación de penas, que no se aplicaron, aunque la ley era la misma, pero no se aplicaron de la misma manera tampoco para hombres que para mujeres. En fin, no hay tiempo para detenerme en todo. La segunda parte del libro, que constituye el grueso, ¿no?, del volumen, está dedicada a lo que hemos denominado geografía de la represión, porque intentamos hacer un seguimiento detallado, región por región, de la mano de especialistas reconocidos y hasta donde llega la investigación hoy, de la represión sufrida por el colectivo femenino durante la guerra y la inmediata posguerra, pues en Valencia, en Andalucía, en Asturias, en Aragón, en Cataluña, que también en cada zona tuvo sus particularidades y sus similitudes y sus diferencias.
El periodo analizado se extiende en la tercera parte un poco más allá, hasta las postrimerías del franquismo, porque nos parecía importante incidir, por ejemplo, en la doble moral del régimen en lo relativo a la prostitución, con un capítulo que ha redactado Mirta Núñez, que conoce muy bien el tema, y sobre todo en un aspecto relativamente poco conocido, ¿no? Y en el que queda mucho por explorar, que es la depuración. Aquí se analizan dos sectores importantes, el de las docentes y el de las abogadas. Pero somos conscientes de que es solo la punta del iceberg, ¿no? Quiero agradecer expresamente en este sentido la colaboración de Juanjo, que ha hecho un capítulo magnífico sobre las mujeres abogadas depuradas y que sigue investigando porque él es un investigador incansable. Hay también un capítulo muy interesante de Elisa Pérez Vera, que fue nuestra rectora en la UNED, la primera mujer rectora en España, creo, que escribe un capítulo sobre una de estas mujeres depuradas que fue su madre, Francisca Vera, pero vamos mucho más allá de un mero estudio de caso, porque Elisa profundiza en el entramado del sistema franquista. Hay un estudio aplicado específicamente a la depuración de las mujeres. Luego hay un capítulo también muy sorprendente para mí, lo fue cuando lo leí, de Luis Enrique Otero Carvajal, en el que habla de la depuración y de la dificultad de acceder, por ejemplo, a las mujeres a las cátedras universitarias, ¿no? Con documentación expresa que dice expresamente no es que no valga para ocupar la cátedra, es que es mujer. Entonces, encontrar un documento que ponga eso en los primeros años del franquismo, me parece a mí que justifica todo el libro, por la parte que nos toca. En fin, el libro concluye con una reflexión en la última parte sobre la huella familiar y lo que hemos llamado memoria social, ¿no? Con dos capítulos que analizan la vivencia de las familias, ¿no? Que está implícita en la correspondencia carcelaria, un tema que también ha estudiado muy bien Verónica Sierra, de la Universidad de Alcalá, y finalmente pues, un último capítulo desde el punto de vista de la literatura, mezclada con la historia, que ha escrito Alicia Ramos, que nos acompaña, sobre la novela, que fue también un poco detonante, ¿no? de todos estos temas de Dulce Chacón, La voz dormida. En fin, somos conscientes, a pesar de que el volumen es grueso, de que el balance es todavía escaso, pero confiamos en que el esfuerzo realizado, que agradecemos de verdad sinceramente a todos los autores que han colaborado en esta obra, sirva como acicate para nuevas investigaciones y contribuya, en cualquier caso, a saldar, aunque solo sea en la medida de nuestras posibilidades, esa deuda que la historia y la memoria tienen con las verdaderas protagonistas de todo esto, que fueron las mujeres represaliadas, las mujeres depuradas, las mujeres exiliadas, porque ellas labraron desde su perspectiva y desde su mundo, que no era el nuestro, evidentemente, un tramo especialmente difícil de lo que hemos conseguido después las mujeres que hemos venido detrás. Y bueno, pues para terminar, he guardado para esta ocasión una pequeña sorpresa, que es un maravilloso relato que ha escrito mi compañera Pilar Ruiz Bá, que es profesora de la UNED y sobre todo buena amiga, excelente escritora, por cierto, también, que refleja de manera inmejorable la tragedia que se vivió en este país, con una historia que a ella le atañe muy de cerca y que estoy segura de que nos va a hacer emocionarnos a todos. Así que, Pilar, cuando quieras, te cedo la palabra. Gracias. Entiendo que es un honor el poder contribuir a que conservemos la memoria histórica y la memoria democrática en este país. Se titula Las lágrimas de mi padre. Por nada del mundo habría podido imaginar la causa del denso silencio que emparedó esa etapa de nuestras vidas. Contaba alguna vez mi madre, sí, el azaroso entramado de peripecias en las huidas nocturnas a lomos de burro, embarazada de mi hermano mayor, tratando de esquivar en la oscuridad la inestable línea de fuego del frente y las trincheras fluctuantes de ambos bandos de la guerra civil. Pero eso era todo. Ningún análisis adicional, ninguna interpretación. Tampoco pregunté yo. En realidad, nadie en casa alzó la voz para preguntar ni a los abuelos ni a los padres durante aquellos largos años acerca de lo que había motivado ese zigzag aventurero de huidas y retornos. Había guerra y eso era todo.
Y lo que es más, nunca llegué a saber cómo valoraban ellos el haberse visto deambulando en medio de la noche, ni para salvarse de qué o de quién lo habían hecho. Y del resto de sus vidas durante la Guerra de España, en un pueblo pequeño sumido en la frontera entre las dos Castillas, cuyo nombre nada evocaba al mencionarlo, ni un solo dato revelador dieron nunca. Pese a los desvelos protectores con que procuraron mis padres resguardarme de todo mal, por ser la única chica de la prole, le salí adolescente respondona y di en comprometerme con los movimientos de protesta estudiantil. El disgusto mayor les vino un día de la mano del decano de la Facultad de Filosofía y Letras, antiguo condiscípulo suyo en los estudios universitarios, cuando los alertó de que su niña era una contestataria y, ante su sorpresa, insistió en que tenían que creerle, porque él, con sus propios ojos, la había pillado presidiendo asambleas del movimiento estudiantil encaramada al reloj del vestíbulo principal de la facultad, por lo que se estaba jugando un expediente de expulsión de la Universidad Española. No recuerdo ni una bronca en casa. Lo que recuerdo más bien es la perplejidad que me produjo la desmesura de la angustia de mis padres tras aquella advertencia, pues de seguir en mis actividades calificadas en esos tiempos de subversivas, temían ellos más que yo por mi suerte. Mi padre puso todos los libros de la editorial Ruedo Ibérico con el lomo hacia adentro en las estanterías e hizo desaparecer los vinilos de los coros del ejército ruso como el niño que, al taparse los ojos, piensa que no lo ven. A mí me pareció una explicación suficiente de sus temores la autocensura generada por la represión franquista a lo largo de 30 años en gran parte de la población, y no me paré a plantearme si había porqués secretos de tan extremas cautelas, más ocupada en ocultarles mis pertinaces actividades antidictadura con objeto de no aumentar su preocupación y así poder seguir viviendo a mi albedrío. Y seguí asistiendo a escondidas de ellos a reuniones clandestinas, seguí repartiendo panfletos y acudiendo a todas las convocatorias de salto, que era como llamábamos entonces a las manifestaciones, pues al ser inmediatamente reprimidas por los grises, duraban lo que un salto. Solo muchas décadas más tarde me he preguntado si el incondicional apoyo de mis padres para que, terminada la carrera, ampliase estudios en el extranjero no tendría el exclusivo fin de quitarme de en medio para salvarme, contra mí misma, de acabar en las mazmorras de Carabanchel. Años después, atraída por los rumores insistentes de que la muerte del dictador era inminente, di por concluidos los estudios en Francia e Italia y regresé a España con la determinación de participar en las postrimerías de la lucha contra el régimen. Y efectivamente, muy pronto, de un día la noticia en la televisión: Franco ha muerto. Llevábamos ya un buen rato galvanizados por las imágenes de la capilla ardiente del dictador en la pantalla de la tele cuando miré a mi padre. 2 hilos de lágrimas le resbalaban hasta la barbilla y goteaban sobre la camisa. Exclamé enfurecida: ¿pero se puede saber por qué estás llorando, papá? Sin apartar los ojos del féretro donde yacía el tirano, como si no hubiera oído mi pregunta, musitó: ¿cómo nos las has hecho pasar, don Francisco? Ahí me desmoroné yo. Nunca en todos los días de mi vida había visto llorar a mi padre. Nunca en todos los días de mi vida había escuchado un comentario suyo que hubiera podido permitirme ubicarlo a favor o en contra de los vencedores de la guerra, y mucho menos como víctima. Desde que yo tenga memoria, jamás nos habían desvelado nada a los 4 hermanos que nos permitiese imaginar que hubieran padecido penalidad política alguna. Pero tampoco esas lágrimas abrieron la espita de sus confidencias. Durante la transición, en víspera de las primeras elecciones generales democráticas de mi vida, me irritaba percibir la renuencia de mi padre a confesar su intención de voto, mientras me aconsejaba desazonado no pregonar a qué partido iba a darle yo el mío, como si temiera que hacerlo entrañase nefastas consecuencias. No te signifiques tanto, hija, me insistía. Esas cosas quedan registradas cuando menos lo piensas y antes o después pasan factura. Yo llegué a insolentarme con él, retándolo por cobarde, con la soberbia de probar a provocarlo, con la embriaguez de hablar alto y claro que producía la libertad de expresión que apenas estábamos estrenando los jóvenes en el país. El miércoles 15 de junio de 1977 fueron a votar mis padres. La vida tiene sus azares y resultó que el colegio electoral donde les correspondía votar era la Escuela Nacional donde se había jubilado mi padre como maestro.
Me pareció una extravagancia que cuidasen tanto el llevar a buen recaudo el sobre que preservaba la papeleta, hasta no verlo dentro de la urna. Salían ya ellos de la sala electoral cuando se cruzaron conmigo mientras yo estaba guardando cola para votar. Reconozco que, con la emoción histórica de ser la primera votación de mi vida en unas elecciones generales, yo tenía las lágrimas pugnando al borde de las pestañas, pero me esforzaba en controlarlas por pudor de mostrar mi intimidad en un entorno público y atestado de gente. Y al mirarlos los dos, mi padre con una furtiva lágrima junto a la nariz, y yo, con todas las que al verlo así no fui capaz ya de refrenar, manando como un arroyo, nos lanzamos a un abrazo largo, sin comedimiento ni recato, haciendo caso omiso del escenario. Pero incluso después de este episodio, mi padre, pese a ser como era comunicativo, divertido y seductor, se resistió a explicar aquella irreprimible lágrima y nunca más volví a verlo llorar. 2 años después de la muerte de mi padre, con ocasión de las elecciones generales de 1982, acompañé a votar a mi madre. Y al evocar yo la furtiva lágrima de mi padre en las anteriores y su mutismo respecto a su voto, habló ella por vez primera, contagiada de la emoción de mi recuerdo, del espantoso miedo a las delaciones que se había vivido en España a partir de la posguerra. Pero una vez compartida conmigo esa breve remembranza, se quedó en silencio y no se explayó en más detalles. Muchos años más tarde, tras morir mi madre, me vi en la penosa situación de revisar los cientos de cajas, carpetas, libros, cuadernos, materiales escolares y fotos que tanto mis abuelos como mis padres habían dejado en pos de sí, como si nunca se hubieran tomado la molestia de seleccionar, ni entresacar, ni desprenderse de nada. Y completamente a solas con tantos espectros, ordené al principio los maravillosos materiales escolares, obra de la minuciosa labor artesana de los maestros de la familia, que regalé al proyecto MANES, el proyecto de investigación de los historiadores de la educación de la UNED sobre manuales y materiales escolares. Luego clasifiqué los libros de filosofía, literatura, historia y pedagogía que donaría a la Biblioteca Central de la UNED. Y finalmente hube de ponerme a leer un abrumadoramente extenso repertorio de documentos que se fueron revelando cada vez más desgarradores para mí. Entre ellos descubrí el expediente de depuración de mis padres, por el que se resolvía apartarlos del magisterio debido a su conducta desleal al régimen del caudillo. Indagué con el corazón zozobrante en qué demonios pudo consistir tal conducta y, siguiendo el hilo documental, llegué al meollo histórico. Resultó que algún tiempo después del 1 de abril de 1939, día del glorioso fin de la guerra ganada por el Ejército Nacional, fue fusilado sumarísimamente por los golpistas el alcalde republicano del pueblito de la Castilla Profunda, donde ejercían de maestros mis padres durante la guerra. Y en la necesidad de encontrarle un reemplazo en la propia localidad, fue nombrado alcalde provisional mi padre, el único hombre culto aún vivo en varias leguas a la redonda, pues la alternativa, que hubiera sido nombrar al boticario del pueblo, el único amigo de mis padres durante las vicisitudes nocturnas de aquellas huidas sorteando el frente de la guerra, no era ya posible, pues había conseguido exiliarse con su mujer camino de México. Y con la victoria con mayúscula llegó al pueblito castellano la ayuda escolar del auxilio social. Era tal el estado de miseria de los escolares y de sus familias, y mayor aún, claro está, en aquel preciso momento, el de los escasos republicanos de izquierda supervivientes, que mis padres, maestros vocacionales al fin, no vacilaron en distribuir equitativamente los recursos para alimentar a todos cuantos escolares estuvieran en grave estado de inanición, sin pararse a discriminar a los niños por la filiación política de sus padres. Y semejante decisión le reportó una denuncia de los falangistas del municipio por dar de comer también a los hijos de los rojos. Fueron instantáneamente represaliados y depurados, se les expulsó del Magisterio Nacional y hubieron de tornar a Madrid con mi hermano mayor, ya de 2 años de edad, para cobijarse bajo el techo de mis abuelos maternos, maestros también. Mi padre recurrió al expediente y se vio forzado a demostrar,
mediante la aportación de los testimonios de quienes, conocedores de su integridad, se atrevieron a correr el riesgo de avalarlos, su adhesión incondicional al régimen de Franco y su fe en la Iglesia Católica para poder volver a ejercer como maestros, mi madre y él, y así disponer de medios de subsistencia propios. Y desde ese instante, para el resto de sus vidas, vivieron castrados en su libertad de expresión, incapaces incluso una vez restaurada la democracia, 40 años después de tan injusta vejación, de exigir una reparación moral al sufrimiento que las acusaciones de mala conducta a ambos habían causado en su pundonor. Y sobre todo, y lo que es peor, incapaces de reclamar como desagravio que les suturasen las heridas del miedo. Cuando terminé de indagar a través de toda esa documentación tan escrupulosamente conservada en su totalidad, lloré durante horas. Lloré todas las lágrimas no vertidas por mi padre hasta el 20 de noviembre de 1975. Después de estos hermosos recuerdos, vamos a pasar a las palabras. Si alguien quiere preguntar algo, comentar algo. Hola, buenas tardes. Pues después de este relato tan emocionante, la verdad es que me cuesta hasta articular palabra, pero simplemente pues quería felicitar pues a Blanquerna, felicitar a Mesde por esta presentación y desde luego a Ángeles y a Jorge por la edición de este libro que era tan necesario, ¿no? Yo simplemente quisiera... soy investigador sobre la memoria histórica en Guadalajara y hacer un recuerdo muy especial a alguien que fue pionera en la investigación, en recopilar datos al menos, y que todos sabéis, y que se trata de Tomasa Cuevas, ¿no? Y que precisamente Jorge Montes se encargó de recuperar su memoria y de editar sus libros, ¿no? El año pasado le hicimos un homenaje en su pueblo natal, en Brihuega, y precisamente vino una asociación catalana, el Garraf per la República, y participó en los actos de homenaje que le hicimos, ¿no? Y simplemente pues quería hacer una mención a Tomasa y a quienes la conocimos, pues decirle que fue una pionera en todo esto. Muchas gracias. Si me permitís, es que, claro, Tomasa Cuevas es la madre de toda esta historia, porque en la recopilación que ella hizo, sin ningún tipo de ayuda, por iniciativa propia, de más de 300 testimonios en aquellos momentos y pues ella sola, es totalmente admirable. Yo no lo he citado porque es que ya siempre lo citamos, entonces en esta ocasión pues no lo he hecho, pero por supuesto, claro que sí. Agradecido también y emocionado como el que acaba de intervenir, yo quería recordar que en un trabajo paralelo mucho más modesto que se llamaba Memoria de la Negra Nit, que se hizo con la Asociación Catalana de Expresos Políticos, recuerdo que hubo un material que no utilizamos y del que yo creo que puedo tener cintas para pasarlas para que se trabajen, que es el trabajo de las mujeres que iban a visitar a los presos. Sí. Y entonces, que en algunos casos yo estuve con ellas, creo que en Segovia, por ejemplo, y en Burgos, etcétera, porque era impresionante el trabajo que tenían que hacer para sobrevivir
Entonces es un aspecto que ya lo tratan ustedes, pero que seguramente se pueden aportar más datos. Y en concreto una persona que sí salía en el libro bien tal y que luego ha hablado más, es María Salvo, porque cuenta una cantidad de historias, iba a decir, de letra pequeña de todo esto. Por ejemplo, estando ella en Zaragoza, es la persona que estuvo más tiempo, me parece, en una cárcel franquista en aquellos momentos, o una de las que estuvo más, bueno, de las que en el libro que he comentado estaba allí. Pues decía que para ella lo peor era cuando entró allí a los 16, 18 años, me parece, y estuvo hasta los 30 y tantos. Entonces, el gran problema para ella era el día en que tenía la regla, el periodo, porque las monjas la encerraban porque decía que esto es pecado. Es decir, y que para ella la máxima cosa, una persona de enorme sensibilidad, para ella aquella humillación por el hecho de ser mujer y que cada 20 y tantos días pues tenía que recordarlo, pues eso, quiero decir, porque hay cantidad de datos pequeños que no son la parte importante del relato, pero que acrecientan un poco, que confirman mucho lo que dicen los dos libros de ustedes, que les agradezco muchísimo. Y a la coordinadora del libro, una colaboración que tiene en uno de los libros colectivos, creo que era de La Flor del Viento, en la que habla precisamente sobre temas bases del franquismo, etc. Bueno, lo dejo. Y bueno, solamente decirles que efectivamente el papel de las mujeres de preso no lo hemos contemplado en este libro, en esta ocasión, pero sí que hay una investigación, un libro publicado hace tiempo de Irene Abad-Buil que se llama En las puertas de la prisión y que ha estudiado en profundidad precisamente, que también estuvo en el Congreso, por cierto, Irene, pero luego no ha podido colaborar en el libro. También refleja pues todo esto, porque es que alrededor de la cárcel hay muchas historias, ¿no? Historias de mujeres, historias de hombres, ¿no? Siempre se subraya que a las puertas de las cárceles de hombres siempre había mujeres, en cambio a las puertas de las cárceles de mujeres no solía haber hombres, ¿no? Que las llevaran lo que necesitaban. Y en el tema de María Salvo, pues siempre surge también porque recuerdo que en uno de los actos que organizamos en torno al tema de los bebés robados y todo esto, y de la represión de las mujeres, no solamente en la etapa de posguerra, sino durante todo el franquismo, salió una comparación precisamente entre María Salvo y Lidia Falcón, ¿no? Porque las dos casi habían sido torturadas por el mismo torturador, las dos habían sufrido, porque Lidia lo confesó, sufrido pues el verse privadas de la maternidad a causa de esas torturas. En el caso de María Salvo no lo pudo superar porque ni siquiera lo sabía, se enteró cuando salió de la cárcel, cuando quiso ser madre y vio que no podía porque la habían destrozado. En el caso de Lidia lo superó porque bueno, los tiempos eran otros y consiguió operarse y ser madre, ¿no? Pero, en fin, quiero decir que estos son aspectos muy ceñidos al hecho de ser mujer, pero en fin hay muchos más, o sea, hay muchos más porque el espectro de la represión y todo lo que conlleva, el extraperlo en Málaga, la prostitución obligada porque había que sobrevivir, en fin, mil cosas que en fin, nos tocan por el mero hecho de haber nacido mujeres. Bueno, en primer lugar, gracias por la participación aquí, por la publicación de estos dos libros. Yo llevo un montón de tiempo, desde el 2003, trabajando sobre la cuestión de trauma y filiación del trauma. Y aparte de los trabajos de Ana Miñarro, tengo mucha dificultad en encontrar a personas que estén trabajando sobre la cuestión del trauma desde una perspectiva psicoanalítica, ¿no? Entonces, la pregunta es si conocéis a alguien para que me eche una mano, vamos. Es que eso se investiga más desde el punto de vista de la antropología, ¿verdad? No sé, tú, Mirta.
Miñarro. Pero aparte de Ana Miñarro, que conozco sus trabajos, estuvo en un congreso que hicimos y tal, aparte de ella, yo, por ejemplo, en Francia estoy trabajando con gente, pero ellos trabajan en Segunda Guerra Mundial y Shoah, y algunas veces el tema de guerra civil y mujeres y tal. Pero aquí tengo que reconocer que estoy en una dificultad, ¿no?, en ese tema. Entre otras cosas por lo que ha dicho Monse, porque por ejemplo aquí recoger testimonios de violaciones es prácticamente imposible. O sea, en Galicia, por ejemplo, tienen un proyecto bastante importante y bastante consistente. Yo estuve en un congreso hace unos años y salió también este tema, claro, porque es inevitable cuando se habla de la represión de las mujeres. Y me comentaban que habían conseguido hacer entrevistas y bueno, que las mujeres confesaran testimonios, ¿no?, de mujeres violadas, pero que a la hora de la verdad fue imposible conseguir que los publicaran, porque todavía pesa más la vergüenza y el estigma y bueno, en fin, toda la educación que recibieron, que la necesidad de contarlo, ¿no? Entonces, bueno, quizá por eso aquí en España hay menos trabajo sobre eso, ¿no? De todas maneras, yo recuerdo, que estaba haciendo un trabajo en la calzada de Oropesa, Toledo, y logré entrevistar a la mujer de un preso. Y ella, bueno, pues la verdad es que este preso logró superar, ¿no?, los traumas de toda su situación, pero contaba que, claro, el preso luego le desterraron, y cuando subieron las tropas del Ejército de África hacia Madrid, tomaron el pueblo y violaron a su mujer, y por lo tanto después tuvieron un hijo de esta violación. Y decía, bueno, pues es que las hermanas, dice, se quejaban, dice, no, es que cuando volvió mi padre, dice, le quería más al chico que a nosotras. Las ironías de la vida, ¿no? Pero ya corto. Pero cuando se va a grabar la cuestión de testimonios y tal, por ejemplo, yo tengo la experiencia de tener una mirada sobre la mujer que testimonia y hay algo que dice que te hace sospechar. Que me hacen sospechar, porque en estos temas yo siempre trabajo del no dicho, ¿no? Pero hay un lenguaje corporal que te va indicando, te va diciendo que hay, y a partir de ahí, bueno, puedes interpretar o puedes decir o puedes trabajar y tal, ¿no? Pero en el caso de las mujeres encarceladas es que las entrevistas que hemos hecho, yo no he detectado nunca eso, no sé. Tampoco hemos hecho muchas, ¿entiendes? Claro. Pero no lo hemos detectado. Era otro contexto quizá, ¿no? De todos modos, en este trabajo en el que tú estás involucrada o interesada de esos efectos traumáticos, no solamente en las víctimas, es cierto que aquí esto es algo que no se ha trabajado demasiado. Está Ana Miñarro, que lo trabajó con Tessie Morandi, está Teresa Suñé, cosa que en otros países pues, se ha trabajado muchísimo, en Argentina, por ejemplo, ¿no? Yo te agradezco esta intervención y este trabajo que tú haces, porque me enlaza con la lectura brutal que ha hecho Pilar. Cuando Pilar leía, yo estaba pensando, no te conocía personalmente, pero que de algún modo nos estabas hablando de eso, de la transmisión del trauma. El hecho de que las víctimas que fueron tus padres, lo somos los descendientes en tanto en cuanto no curemos esa herida. Y no importa que tengamos una víctima directa familiarmente. A mí muchas veces me han preguntado, ¿pero tú tienes un abuelo en la fosa? O tus... No, yo no, pero yo soy una víctima de una sociedad que se empeña en no cerrar esa herida. Soy víctima de esas fosas contemporáneas que son las de echar silencio, paletadas de silencio, sobre una situación que otros países con más precariedad económica y política han sabido superar mucho mejor que nosotros. Yo muchas veces profesionalmente cuando me interrogan y me dicen, bueno, pero a ver, estos temas del pasado, ¿por qué siempre estáis con temas del pasado? La verdad es que me enfado muchísimo. Yo no trabajo temas del pasado, yo trabajo temas de presente.
porque yo vivo en una sociedad que como periodista, igual que pasan cosas con el cambio climático, con la violencia de género, con 1000 temas, una de las cosas que pasa a día de hoy es que vivo en una sociedad llena de miles de víctimas que son los descendientes de esas víctimas no reparadas. Entonces, el daño se causaría hace unas decenas de años, pero el impacto está a día de hoy. Hay una filiación. Y lo que nos queda, y lo que nos queda. Realmente no se entiende, ¿no?, cómo reacciona mucha gente cuando trabajas estos temas que no quiere que se sepan. Bueno, pues si no quieres tú que se sepan, no leas, no veas, pero ¿por qué no quieres que sepan los demás? No lo entiendes. Y solamente con historias como las que nos han relatado y con las historias que nos hemos encontrado, pues uno puede acceder, ¿no?, a este hondo pozo de la desmemoria inducida, porque no es por sí sola. Parece que te acusan casi de la guerra civil si quieres saber de estos temas, si quieres difundir de estos temas, ¿no? Y aparte, yo, remato lo que estáis diciendo, pero es que como historiadores, esto forma parte de nuestra historia. Nos puede gustar menos o nos puede gustar más, pero forma parte de nuestra historia, es nuestra historia. Entonces, si un historiador no puede contar la historia de su país, ¿qué demonios va a contar? O sea, es evidente, a mí me parece evidente. Y efectivamente no hay ninguna implicación personal, porque siempre parece que lo haces porque tienes alguna víctima detrás. Pues a mí me pasa lo mismo que a ti, Monse. Yo afortunadamente no tengo ninguna víctima detrás, pero tengo conciencia como historiadora y como ciudadana del siglo XXI, ¿no?, porque ya estamos en el siglo XXI. Buenas tardes. Bueno, yo agradeceros el que esto se siga difundiendo, que se siga hablando de las mujeres. Yo solamente hacer una mención a esas mujeres todavía más olvidadas y menos más ocultas aún, que por el miedo guardaban silencio alrededor. Yo recuerdo que mi madre de lo que se quejaba es que durante los 7 años y medio que estuvo mi padre en la cárcel, ni siquiera los amigos de mi padre ni los vecinos se atrevían a hablarla. Porque un pueblo sigue siendo un pueblo, y aunque Aranjuez sea muy grande, era un pueblo. Entonces, ese silencio, esa ocultación que se hacía de no querer hacerse notar, de no querer que los falangistas supieran que hablaban con Carmen, eso también era otra marca más de muchas más mujeres. O sea, es que no han dejado títere con cabeza, han hecho daño hasta la saciedad y siguen haciéndolo. Creo que se merecen también ese recordatorio, ese recuerdo, ¿no? Solamente eso. Sí, quería enormemente agradeceros que hayáis abordado este campo, que es uno de los campos que quedan por aflorar, y recordar unas palabras de José Fontana, precisamente ahora que estamos aquí en Blanquerna, porque el campo del olvido es el que garantiza la repetición de la catástrofe. Es que precisamente yo creo que hay que saber que el patrimonio de la memoria es el que garantiza las medidas que evitan que eso pueda volver a suceder. Y yo creo que el desconocimiento es un elemento que agrava la situación de la ausencia de derechos de las víctimas del franquismo, dicho claramente. Entonces he pedido la palabra por 2 aspectos que me parecen importantes. Uno, hay que indicar un responsable coautor de todo lo que habéis mencionado, y se llama la Iglesia Católica Española. Institución responsable directa de muchos de los hechos que padecieron las mujeres en nuestro país y que de alguna manera se esquina, se olvida, no pide perdón, pero mantiene cerrados los archivos. Y eso es un delito, porque esos archivos no les pertenecen,
son archivos de los ciudadanos y de las víctimas del país. Y aclararía muchas de las circunstancias para poder conocer realmente el papel de cada quien. Y yo creo que es fundamental, de una vez por todas, emplazarles a que pidan perdón por lo que hicieron y a que abran los archivos porque es necesario. Y luego a la compañera que ha hablado, sí hay un compañero que ha estado en el curso del Escorial con nosotros en algunas ocasiones, se llama Gabriel Gatti, trabaja en el País Vasco, ha trabajado este tema de los traumas. Lo curioso en nuestro país es que cuando hay experiencias positivas no se dan a conocer. En el País Vasco está habiendo una intervención de víctimas y victimarios que están yendo a los centros escolares a explicar el horror de lo acontecido. Y ese tipo de experiencias, en vez de darlas a conocer, en vez de expandirlas y generalizarlas, se ocultan, cuando realmente esa es la mejor pedagogía que podemos hacer. Que los que padecieron puedan explicar qué es lo único, por otro lado, que reclaman las víctimas. En nuestro país no se reclama la revancha. En nuestro país se reclama que se conozca la dignidad de las víctimas que padecieron la dictadura y que puedan expresar y tener reconocimiento público de ello. Y yo creo que tenemos la obligación de conseguir que las instituciones del Estado, desde el jefe del Estado hasta todas las instituciones, hagan ese reconocimiento público. Se les facilite la expresión, la comunicación, que puedan hablar de lo ocurrido, que es la mejor terapia para las víctimas, y que en la exposición de lo ocurrido se les garantice que van a tener todo lo que deben tener para que no corran ningún tipo de riesgo y, al contrario, se establezca la verdad de lo acontecido. Es imprescindible que nuestro país constituya una comisión de la verdad que aborde el pasado para que las nuevas generaciones sepan realmente lo ocurrido y partan del principio de dignidad de los que lucharon por las libertades en nuestro país. Y esa es la mejor medicina para regenerar la democracia en este país. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la presentación. Felicidades, Ángeles. Yo quería comentar, a raíz de las últimas intervenciones que ha habido, que hace 2 semanas estuve en Aix-en-Provence participando en unas conferencias sobre este tema, y entonces había una chica filóloga que fue una de las intervinientes. Le pregunté que cómo, desde el punto de vista de la filología, ella se había interesado en estos temas y tal, y cuál fue mi sorpresa, que ella me contestó que dice que se había interesado desde hace 2 años porque fue un verano a pasar el verano a hacer trabajos solidarios en Ruanda. Entonces, estando en Ruanda, pues quiso conocer un poco, pues, en fin, por dónde iba la sociedad ruandesa después de los años que han pasado ya casi 20 años después del genocidio entre Hutus y Tutsis. En fin, tenía interés por conocer la sociedad. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando en una de las actividades a las que asistió se encontró con que estaban explicando el caso español como un mal ejemplo a no seguir? Se sabían perfectamente qué tipo de políticas de memoria se habían aplicado durante el franquismo a las víctimas del marxismo, ¿no?, así llamadas, qué tipo de políticas se habían hecho en la transición y en la asentada democracia, porque también echamos mucho la culpa a la transición, pero es que llevamos muchos años de democracia y ha avanzado poco. Entonces, resulta que en Ruanda se sabían perfectamente qué pasos se habían dado, qué pasos no se habían dado, sobre todo el tema de las exhumaciones, en fin, todos estos aspectos tan amplios del tema de la represión durante la dictadura, se lo sabían de memoria, y España era puesta como un ejemplo a no hacer por las políticas de memoria en Ruanda. Y quiero destacar esto porque presumimos mucho, sobre todo últimamente, que somos una democracia muy consolidada, que estamos entre las 3 o 4 mejores democracias del mundo, que tal que cual, y despreciamos mucho a los países africanos, y sin embargo pues somos considerados como el ejemplo a no seguir en un país pobre, absolutamente considerado subdesarrollado, etcétera, como es Ruanda, ¿no?, después de un genocidio muy reciente, ¿no? Pues sí.
Bueno, yo no quiero monopolizar la palabra, ¿no? Pero es que creo que precisamente uno de los problemas que hemos tenido aquí, que todos tenemos en mente, pero es lo que pasó, es que la dictadura de Franco fue muy larga. Y aparte de la represión dura más de la inmediata posguerra, que duró hasta el año 45 más o menos, es que luego hubo los casos que nos ha contado Pilar, los casos que ha investigado Juanjo, la depuración continuada, la exclusión continuada, el hecho de que las mujeres no pudieran acceder a determinadas profesiones por el mero hecho de ser mujer durante 40 largos años. Y luego llegó la democracia y tampoco hizo gran cosa, ¿eh? En el terreno legal y todo eso quizás sí, pero en fin, en este país se han vivido situaciones durísimas durante mucho tiempo. Y yo creo que esa es una de las cosas que explica el que haya pues temor a la memoria, que la gente no quiera contar lo que ocurrió, que nos cueste hablar de estos temas en determinados ámbitos, que todavía haya muchas personas que no quieran saber nada de esto, y que nos reprochen que nosotros sigamos investigando sobre ello. Porque es que fue casi medio siglo. Sí, entonces medio siglo no se supera en 2 días. No, tienes toda la razón. Lo que ocurre es que en estos momentos, por eso de que decíamos antes de la contemporaneidad, ¿no? En estos momentos ya llevamos más años de democracia que de dictadura. Que el franquismo, sí. Entonces, entendiendo cómo se puede llegar a entender que según qué cosas no se pudieron hacer en los primeros años de esa democracia, ahora lo que es increíble es que llevando ya más años de democracia que de dictadura, todavía estemos estancados. El miedo responde a que no ha habido una cultura o el Estado que debería cuidar por ese derecho humano fundamental, que es la memoria, la justicia, la verdad, la reparación, no ha dado signos claros, de que eso debe ser así. Si un día nos levantáramos y hubiera desaparecido la sanidad pública, la enseñanza pública, el acceso a la justicia, con todas las comillas que queráis, diríamos, qué escándalo, porque hemos vivido, hemos aprehendido que esto es un derecho que nos pertenece. Pero no ha habido ninguna voluntad de transmitir que la verdad, la justicia, la reparación eran derechos a los que tenemos derecho. Y en este sentido, el relator de la ONU, Pablo de Greiff, uno de los que hizo informes durísimos sobre lo que estaba pasando con las víctimas en España, fueran mujeres, hombres, tema fosas comunes, Valle de los Caídos, bebés robados, etcétera, 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 me decía en privado que en su larga experiencia en situaciones de conflicto muy cruentas, no conocía un caso tan escandalosamente anormal como el de España. Y me lo justificaba del siguiente modo. Decía, precisamente la consolidación de la democracia, con todas las comillas que queráis, que existe en España, no hace temer nada para afrontar este tema de una vez. No hay ningún peligro real para la democracia española para afrontar este tema, igual que no lo ha habido para afrontar ni el divorcio, ni el aborto, ni el matrimonio homosexual, por poner ejemplos. Cuando los poderes políticos, cuando en el Estado, en el cumplimiento de sus obligaciones como Estado, de preservar los derechos de la ciudadanía, da signos claros de que eso se puede hacer y no pasa nada, la gente aprehende que lo puede hacer. Pero si no dan esos signos claros, continúa habiendo ese temor. Y es más, Pablo de Greiff, de la ONU, insistía, decía, no hay peor humillación para las víctimas que han sufrido la violencia del Estado, de los años 40, 50, 60, etcétera, que la rehumillación que significa que actualmente, a día de hoy, el Estado los desatienda de nuevo. Sí, lo que pasa es que mira lo que ha pasado con la del Valle de los Caídos. Es que aquí hay un sustrato que es muy difícil de eludir, ¿sabes? Yo creo que la dispersión, primero fue la dispersión del terror. Y cuando te dicen cómo pudo llegar a cada rincón de este país el terror franquista hasta el año 48, diríamos, hasta la guerrilla. Fue esta dispersión, no es que Franco lo hiciera desde arriba, lo hacían desde abajo, tu vecino, otra parte de la familia. Y esa dispersión fue un eje fundamental para la consolidación del franquismo. Y luego la estrategia del silencio.
y la estrategia del amedrentamiento, lo que nos ha contado muy bien, que espero que lo publiques, ¿o está ya publicado? No, pues sería muy bonito. Pues es que eso explica mucho. La estrategia también del envilecimiento, cómo se echaba basura sobre las mujeres. ¿Cuánta basura se echó para avergonzarlas y para avergonzarlas a su familia, a sus hijos, a su marido? Entonces eso explica muchas cosas. Eso explica muchas cosas. Bueno, pues yo creo que ya no. Me faltan dos. Bueno, estando totalmente de acuerdo con lo que decís, a mí me parece que hay, desde el punto de vista de la mujer que sufre, bueno, pues tortura, violación, etcétera, etcétera, yo es una de las cosas que estoy trabajando, o sea, la necesidad de un tiempo reparador, de una instancia psíquica reparadora para que la palabra, es decir, el testimonio se pueda dar. Porque si no hay ese tiempo de reparación, ocurre el silencio, la negación, la denegación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente, yo, por ejemplo, he recogido testimonios de mujeres que han estado en Auschwitz y Ravensbrück y no testimoniaron en absoluto. O sea, justamente empezaron a testimoniar en 1974, cuando, o sea que desde el 45 al 74 hay un ratito, cuando hubo en Le Monde hubo una serie de personajes que negaron el Holocausto, negaron la Shoah. Entonces, como hay un revulsivo que yo creo, estoy de acuerdo contigo, en que en este país que no ha posibilitado el reconocimiento institucional de estas mujeres, hombres y todo esto, pues es que como la reparación psíquica me refiero, ¿no? Es mucho más difícil que cuando hay instituciones que apoyan esto, ¿no? O sea... En el caso de la Shoah, aparte del tiempo que precise el afectado, la víctima, que es algo absolutamente respetable, sus tempus e incluso sus silencios y sus miedos, en el caso que tú expones en este caso, aunque parezca extraño, muchas de las víctimas del Holocausto se encontraron también con un bloqueo de la sociedad que no quería saber para nada, y tengo aquí unos compañeros que saben perfectamente de este tema, José y Anun, saben perfectamente y el bloqueo que encontraron en la sociedad alemana y a veces en la misma comunidad judía para expresar, era un poco dicho vulgarmente, no, por favor, no volvamos al rollo de la Shoah, eso también existió. Eso también existió, los propios fantasmas de una comunidad, como les pasó a muchas mujeres que no podían expresar lo que habían sufrido como represaliadas porque los mismos hombres bloqueaban esos relatos, porque quizá ahí empezábamos a remover unos resortes machistas, y lo digo como ellos mismos víctimas de ese machismo, de que no supieron proteger a sus mujeres de esas agresiones sexuales como hombres. Entonces, es de una gran complejidad, es una gran complejidad el relato. Pero por descontado, mi empatía está mucho más con los procesos individuales, que cada uno va a hacer lo que puede, que con los procesos de un Estado que no da las garantías para que se pierda el miedo para hablar de una vez. Queda una persona. Yo quisiera señalar que hay un aspecto que siempre se suele, no voy a decir olvidar, pero sí marginar un poco en el tema de por qué en todos estos años pues, ha habido mucha resistencia y la sigue habiendo a sacar a la luz muchos de estos factores. Y evidentemente, del tema de la
actitud agresiva contra la mujer en sus diversas características es uno de ellos. Y a mí me parece que se suele olvidar, o por lo menos no destacar, el que el franquismo representa también una apropiación de bienes de los derrotados. Y en ese sentido, quizá el factor importante es que durante muchos años, y el magistrado me podrá decir si o no, o cómo está ese tema, nunca se han querido afrontar las reivindicaciones de mucha gente a la cual se le apropiaron o se le quitaron los bienes y después, como ha ocurrido en otros casos, en otros países, no se le ha devuelto. Entonces, ese es un tema yo creo que fundamental, es decir, no se han afrontado todo lo que representaba la represión sobre la mujer porque a otros niveles, quizá del franquismo, en ningún caso, o los descendientes, nunca quisieron que en el fondo se afrontase todo lo que podría representar una reparación económica de los bienes apropiados por parte de los vencedores. Esto está claro en la medida que no ha habido ninguna medida legislativa que coayude a que eso se realizase, a que eso se materializase, con la excepción de los partidos políticos y los sindicatos, con lo cual se ha creado una discriminación absolutamente palpable, porque hubo muchos ciudadanos, muchas familias que perdieron todo su patrimonio, parte de su patrimonio, y que no han tenido por parte del Estado la más mínima rehabilitación de eso. Pero es que eso, volvemos a lo de antes, no ha habido una voluntad política decidida para que eso sucediera. Y esto, desgraciadamente, está en el debe de estos 40 años, de esta transición. No sé si llegará algún momento en que el Poder Legislativo recupere esta iniciativa, como tantas otras, para devolver a los ciudadanos algo tan elemental como lo que fue su vida. Bueno, pues no hay más palabras. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Ángeles, por presentar con nosotros a Juan José del Águila, a Monse, que siempre viene para ayudarnos a complementar estos actos, a participar en estos actos y, por supuesto, a vosotros que le dedicáis un tiempo a estar aquí, ¿no? Muchas gracias.